La mente es un campo de batalla, y cada día nos enfrentamos a pensamientos que nos desafían, dudas, miedos, inseguridades. Pero existe una fuerza invisible, poderosa y transformadora, que puede cambiarlo todo: la fe. Hoy comprenderás cómo la fe en Dios puede convertirte en una persona mentalmente fuerte. No solo escucharás hablar de la fe, sino que aprenderás a aplicarla para vencer el miedo, la ansiedad, los pensamientos negativos y la presión de las circunstancias. Y al final de esta reflexión, te darás cuenta de que la verdadera fuerza mental no proviene del esfuerzo humano, sino de una confianza profunda e inquebrantable en Dios. Presta atención a cada palabra. Lo que aprenderás aquí tiene el poder de cambiar tu forma de vivir y de pensar. La vida, por muy bella que sea, no libra a nadie de las adversidades. No importa lo preparado, inteligente o fuerte que sea alguien, todos en algún momento se enfrentan a pérdidas, traiciones, crisis y desilusiones. Y es en esos momentos cuando muchos se derrumban interiormente. ¿La razón? Sus mentes se apoyaban en cosas frágiles, emociones, opiniones, circunstancias pasajeras. No había un fundamento verdadero. Jesús, al enseñar los fundamentos de la vida, dejó claro que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Llegaron las lluvias, los vientos y las tormentas, pero la casa permaneció firme. Por el contrario, el que solo escucha, pero no practica, es como el que construye sobre arena. Cuando llegan los problemas, la estructura se derrumba. Esto revela algo profundo. La fe no es un escudo contra las tormentas. La fe es el cimiento que te sostiene durante ellas. La diferencia entre caer o permanecer en pie está en lo que sostiene tu mente. Y si tu sustento es Dios, entonces puedes incluso tambalearte, pero nunca serás destruido. Muchos construyen sus vidas sobre el éxito, el dinero, las relaciones o la aprobación de los demás. Pero todo eso puede fallar. Todo eso puede terminar. Cuando la base es inestable, cualquier sacudida se vuelve devastadora. Pero quien pone su confianza en Dios, quien hace de la palabra su suelo firme, descubre una paz que no depende de lo que sucede a su alrededor. Mira la vida de Job. Lo perdió todo: hijos, bienes, salud. Y aún así, en medio del dolor declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la fe que construye muros dentro de la mente. Una fe que no depende de los resultados, sino de una relación con Dios. La primera clave para una mente fuerte es, por lo tanto, esta: construye tu vida sobre Dios. No sobre sentimientos, no sobre circunstancias, no sobre opiniones humanas, sino sobre la palabra que no cambia. Porque cuando todo a tu alrededor se tambalee, tu mente permanecerá firme, sostenida por la certeza de que Dios está contigo, hoy, mañana y siempre. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, asisten a la iglesia, rezan, leen la Biblia, pero en el fondo siguen viviendo como derrotados. Cargan con miedos constantes, inseguridades profundas, pensamientos de fracaso y dudas continuas. No ven la vida con los ojos de la fe, sino con los ojos del miedo. Esto demuestra que, a pesar de profesar la fe, sus mentes aún no han sido transformadas por ella. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos exhorta a no conformarnos con este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, el verdadero cambio comienza en la mente. Y la fe no es solo un sentimiento espiritual, es una nueva forma de pensar, es ver la realidad con la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece contrario. El problema es que muchos siguen atrapados en una mentalidad de esclavitud.
Al igual que el pueblo de Israel, que incluso después de salir de Egipto y ver milagros, todavía quería volver a la esclavitud cuando surgían las dificultades. Esto sucede porque el cuerpo puede salir del desierto, pero la mente necesita ser renovada o seguirá reaccionando como antes. La fe activa nos lleva a pensar como hijos e hijas de Dios, no como personas abandonadas o impotentes. David, por ejemplo, no se enfrentó a Goliat con un «¿Quién sabe si Dios me ayudará?». Declaró con firmeza: «El Señor que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo». Esa es la mentalidad de la victoria. Es saber, sin lugar a dudas, que Dios está contigo. Por eso, para tener una mente fuerte, es necesario renovar los pensamientos, abandonar el «y si sale mal» y abrazar el «Dios está conmigo». No se trata de pensamiento positivo, se trata de confiar plenamente en que con Dios incluso lo imposible se hace posible. Una mente transformada por la fe no anda en círculos de duda, sino que avanza con convicción. La segunda clave entonces es clara: renueva tu mente. Cambia los pensamientos de miedo por declaraciones de confianza. Mira la vida como Dios la ve, con propósito, dirección y victoria, porque cuando la fe ocupa la mente, la derrota pierde espacio y la esperanza se convierte en el suelo firme sobre el que se dan los pasos. Uno de los mayores enemigos de la fuerza mental es el miedo. El miedo paraliza, nos impide actuar, nos hace cuestionar todo y a menudo nos aleja de lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Pero el miedo no es solo un sentimiento, es una distorsión de la verdad, una mentira susurrada por la duda, alimentada por la falta de confianza. En 2 Timoteo 1:7 está escrito: «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de equilibrio». Esto significa que el miedo no viene de Dios. Lo que Él nos ofrece es fuerza interior, capacidad de amar incluso en medio del caos y dominio sobre los pensamientos y las emociones. La fe no es ausencia de miedo, la fe es la decisión de continuar a pesar del miedo. Pedro caminó sobre las aguas mientras mantuvo los ojos fijos en Jesús, pero se hundió cuando comenzó a mirar la tormenta. Esto nos enseña una lección profunda. El miedo entra cuando apartamos los ojos de Dios y los ponemos en los problemas. Todos enfrentamos momentos en los que el miedo intenta apoderarse de nosotros. El miedo al futuro, al rechazo, al fracaso, al dolor. Pero la fe responde al miedo con presencia, la presencia de Dios. Cuando la mente está llena de la presencia de Dios, el miedo pierde fuerza. La ansiedad no encuentra espacio porque el corazón está anclado en la certeza de que Él cuida de cada detalle. Por eso, cuando enfrentamos el miedo, la respuesta no es correr o esconderse. La respuesta es mirar hacia arriba, clamar, confiar y recordar quién es Dios. Al igual que el salmista, debemos decir: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». La tercera clave para una mente fuerte es, por lo tanto, esta: no permitas que el miedo gobierne tu vida. Alimenta tu fe, mantén los ojos fijos en Dios y camina, aunque sea con pasos temblorosos. Porque el miedo solo tiene poder cuando olvidamos que el Creador del universo está con nosotros. Muchos creen que la fe elimina automáticamente toda preocupación. Pero la verdad es que la fe no elimina los problemas, sino que nos enseña a atravesarlos con paz. La ansiedad nace cuando la mente se fija en el «y si no sale bien, y si Dios no responde, y si todo se derrumba». Pero la fe responde: aunque todo parezca perdido, Dios tiene el control. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
Esta paz no es lógica, no proviene de circunstancias favorables, sino de la confianza inquebrantable de que Dios está cuidando de todo, aunque aún no lo veas. Es la paz que te permite dormir tranquilo incluso con problemas sin resolver, la que te hace respirar hondo y seguir adelante, incluso sin respuestas. La ansiedad es el resultado de una mente demasiado ocupada con el control. Queremos predecir, proteger, resolver, pero cuando lo entregamos todo a Dios, el corazón encuentra descanso. No porque la situación haya cambiado, sino porque nuestra perspectiva ha cambiado. La fe quita el peso de nuestros hombros y lo pone en las manos del Padre. Jesús dormía en medio de la tormenta, mientras los discípulos estaban en pánico. ¿Qué marcaba la diferencia? La confianza. La fe genera descanso. Es como caminar sobre un suelo firme en medio del caos. Cuando sabemos que no estamos solos, cuando recordamos las promesas que Dios ya ha cumplido, podemos respirar profundamente y confiar. La cuarta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Cambia la ansiedad por la paz. Presenta tus preocupaciones a Dios y deja que Él guarde tu corazón. No se trata de negar los problemas, sino de reconocer que no son más grandes que tu Dios. Es fácil decir que tenemos fe cuando todo va bien, cuando se abren las puertas, cuando hay salud, cuando el camino parece claro. Pero la verdadera fe se revela cuando todo se derrumba, cuando los planes fracasan, cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies. Es en ese momento cuando la fe se convierte en fuerza interior. La Biblia nos habla de José, que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años todo parecía salir mal, pero él se mantuvo firme, confiando en que Dios todavía estaba con él, y Dios estaba allí. En el momento adecuado, lo exaltó, cumpliendo todo lo que le había prometido. Eso es resiliencia, continuar incluso cuando todo parece contrario. Santiago 1, 2, 3 dice: Mis hermanos, consideren motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, pues ustedes saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Sí, las pruebas son parte del camino, pero no son el fin, son el proceso. Y cuando la mente está fortalecida por la fe, entiende que el sufrimiento no es un castigo, sino un campo de entrenamiento. Cada caída puede levantarte más fuerte, cada pérdida puede abrir espacio para algo nuevo. La resiliencia espiritual no es fingir que todo está bien, es reconocer el dolor, pero decidir continuar, es despertar cada día y elegir confiar, incluso sin entender. Es decir, Señor, no veo una salida, pero confío en ti. Y esa entrega renueva las fuerzas, una a una. La fe te enseña que el fracaso no es el final del camino, que Dios trabaja incluso en el silencio y que a menudo es en la oscuridad donde Él construye los testimonios más grandes. Tu historia no termina en el dolor. Dios todavía está escribiendo los próximos capítulos. La quinta clave para fortalecer tu mente con fe es esta: desarrolla la resiliencia espiritual. Cuando todo parezca perdido, recuerda que Dios sigue al mando. No te rindas, persiste, porque los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas, siempre. En muchos momentos de la vida nos encontramos ante encrucijadas, situaciones que exigen decisiones difíciles y que si se toman basándose únicamente en las emociones, pueden llevarnos por caminos equivocados. La ira, el miedo, la tristeza, la necesidad, todos estos sentimientos son reales, pero no están hechos para guiar nuestra vida. La fe, por el contrario, es una invitación a la sabiduría, a confiar en Dios, incluso cuando las emociones gritan lo contrario. La Biblia dice en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Cuando confiamos en Dios, recordamos que Él ve más allá, que nuestro hoy es limitado, pero su futuro es perfecto. La fe nos enseña a esperar, a orar antes de decidir, a silenciar el corazón y escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta interna. La verdad es que las emociones son volátiles. Lo que parece correcto en un momento de impulso puede ser motivo de arrepentimiento al día siguiente. Por eso, la fe nos enseña a respirar hondo, a entregar lo que sentimos al Señor y a actuar con prudencia. Moisés sintió miedo, pero confió. David podría haber huido de Goliat, pero confió. José tenía todos los motivos para actuar por el dolor, pero confió. Y todos ellos cosechan los frutos de decisiones tomadas con fe y no basadas en el dolor. La fe no ignora lo que sentimos, simplemente nos recuerda que nuestros sentimientos no tienen por qué dirigir nuestra historia. Cuando entregas tu camino a Dios, Él alinea tus pasos, protege tus decisiones y te libera de atajos peligrosos. Por eso, la sexta clave para fortalecer tu mente con la fe es no basadas en emociones pasajeras. Decide con fe, decide con sabiduría, decide con Dios. En un mundo en el que todo es instantáneo, comida rápida, respuestas automáticas, entregas en el mismo día, esperar se ha convertido casi en una tortura. Lo queremos todo ahora, y si Dios tarda, pensamos que se ha olvidado. Pero la fe nos enseña un ritmo diferente, un compás eterno, un tiempo que no se mide en minutos, sino en propósito. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo determinado y hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más transformadoras. La fe no solo nos sostiene mientras esperamos, sino que nos moldea en el proceso. Abraham esperó 25 años para ver cumplirse la promesa de Dios. José pasó años entre prisiones y humillaciones antes de ser exaltado. Y en ningún momento Dios perdió el control. Cada aparente demora era en realidad parte del plan, un plan mayor, un plan bueno. La impaciencia nos lleva a tomar atajos, a actuar por ansiedad, a alejarnos del propósito por querer anticipar los pasos. Pero la fe nos ancla, nos dice, espera en el Señor, alégrate, y Él fortalecerá tu corazón. Salmos 27:14. Es en los momentos de silencio cuando Dios trabaja más profundamente. Es en el tiempo de espera cuando Él fortalece nuestra confianza, cuando Él prueba cuánto estamos dispuestos a confiar en Él, incluso sin ver. Esperar no es no hacer nada, esperar es seguir caminando, creyendo que Dios está trabajando entre bastidores. Esperar es obedecer, incluso sin entender. Esperar es confiar, incluso sin señales. Y esa es una de las mayores expresiones de fe. Por eso, la séptima clave para fortalecer tu mente con la fe es aprende a esperar en el tiempo de Dios. Él nunca se retrasa. Él nunca se equivoca, y cuando actúa, todo tiene sentido. Muchas personas viven esclavas de lo que piensan los demás. Moldean sus decisiones, sus sueños e incluso su fe basándose en la aceptación de los demás. Pero la verdadera fe, la fe arraigada en Dios, es liberadora. Te da una identidad firme, y cuando sabes quién eres en Dios, ninguna opinión externa te define. Hay personas que solo se sienten bien cuando se les elogia, pero basta una crítica para que todo se derrumbe. Esto sucede porque aún no han entendido que su valor no está en lo que dicen los demás, sino en lo que Dios ya ha declarado. En Gálatas 1:10, Pablo escribe, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es fuerte. No se puede vivir para agradar a los demás y servir a Dios al mismo tiempo. La fe exige definición. Jesús,
es el mejor ejemplo. Él no se doblegaba ante la aprobación de las multitudes. Sabía quién era, sabía a dónde iba, y por eso, a pesar de ser rechazado, a pesar de ser criticado, siguió firme, porque su identidad estaba segura en el Padre. Cuando caminas por la fe, no tienes que demostrar nada a nadie, no tienes que mendigar aplausos. Simplemente vives con la certeza de que eres amado, elegido y sostenido por Dios. Y eso es suficiente. Esa libertad interior te fortalece mentalmente. Ya no vives atado a la validación externa. No te saboteas por miedo al rechazo. Te posicionas, incluso cuando eso significa caminar solo. Entonces, la octava clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: deja de buscar la aprobación de las personas y comienza a vivir la verdad que Dios declara sobre ti. Solo así serás verdaderamente libre. Muchas personas saben lo que tienen que hacer, saben qué paso les pide Dios que den, pero el miedo las paraliza, miedo a equivocarse, miedo a fracasar, miedo a ser rechazadas, y por eso siguen estancadas, paralizadas ante oportunidades que podrían cambiar sus vidas. Pero la verdadera fe no es la ausencia de miedo, es la fuerza para seguir adelante incluso cuando aparece. Dios nunca prometió un camino sin desafíos, pero garantizó su presencia en cada batalla. En Josué 1:9, el Señor dice: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te asustes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas». Estas palabras le fueron dadas a Josué cuando se veía rodeado de incertidumbres. Estaba asumiendo un enorme liderazgo tras la muerte de Moisés. Humanamente sería comprensible que tuviera miedo, pero Dios lo llama al valor, no a la huida. Lo mismo le sucedió a David frente a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel se escondía, David tuvo la audacia de presentarse, no porque se creyera capaz, sino porque confiaba en el Dios que ya lo había liberado antes. Eso es lo que hace la fe, cambia el enfoque. En lugar de mirar el tamaño del problema, miras el tamaño de tu Dios. Y cuando eso sucede, el miedo pierde fuerza. No tienes que esperar a que el miedo desaparezca para actuar. De hecho, solo desaparece cuando actúas con fe, cuando das el paso a pesar del temblor, cuando dices: «Dios está conmigo, así que voy». Y entonces, lo imposible comienza a hacerse posible. La novena clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: decide ser valiente, no porque no sientas miedo, sino porque confías en que Dios va delante de ti. Porque cuando caminas con Él, no hay gigante que pueda detenerte. La verdadera fuerza de la fe no se muestra cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse. Es fácil tener paz cuando la vida está bajo control. Lo difícil es mantener esa paz cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y es precisamente ahí donde la fe brilla con más intensidad. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que viene de Dios es diferente. No depende de las circunstancias, sino de la confianza de que, incluso en medio de la tormenta, Él sigue teniendo el control. Piensa en Daniel en el foso de los leones. No gritó, no intentó escapar, no se desesperó, simplemente confió. Y esa confianza lo mantuvo en paz ante un escenario que, para cualquiera, habría sido aterrador. ¿Por qué? Porque sabía en quién creía. Sabía que Dios estaba con él allí, en ese lugar oscuro. Esa es la diferencia. Quien vive por la fe no entra en pánico ante el caos. Aprende a respirar profundamente, a entregar las cargas en las manos de Dios y a descansar en Él, incluso sin entender el motivo de la tormenta. La ansiedad da paso a la confianza. El miedo se disuelve en la certeza de que Dios está en la barca. Filipenses 4:6-7 dice: «Por nada andéis en ansiedad, más bien en todo, la petición de vuestros propios ojos sea conocida delante de Dios.
con acción de gracias, y la paz de Dios, que es más allá de todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que el mundo no puede explicar. Es la paz que te hace sonreír cuando el mundo espera que llores, la que te mantiene firme cuando todos a tu alrededor están cayendo, la que te sostiene incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Por eso, la 10ª clave para fortalecer tu mente con fe es: aprende a descansar en Dios. No en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Él está presente, incluso cuando todo parece un caos. La vida cristiana no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. La fe no es un escudo contra el error, sino una fuerza que nos levanta después de él. Muchas personas se rinden después de fracasar, como si el error cancelara el plan de Dios. Pero no es así como funciona el cielo. La Biblia dice en Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Fíjate, no dice que el justo nunca cae, dice que siempre se levanta. La diferencia entre quien vive por la fe y quien vive por la culpa está precisamente ahí, en la capacidad de levantarse. Pedro negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente, sintió el peso de la vergüenza. Pero aún así Jesús fue tras él, lo buscó, lo restauró y lo levantó como líder de la iglesia, porque Dios no ve el final donde nosotros lo vemos. Él ve una oportunidad de redención donde muchos solo ven fracaso. Muchas personas permanecen caídas porque creen en la mentira de que han fallado demasiado como para merecer una segunda oportunidad. Pero la fe te llama a la restauración, no a la condenación. La fe te hace ver que la sangre de Jesús cubre todo fallo y que la gracia es mayor que cualquier error. La fe no ignora los tropiezos, pero tampoco se rinde ante ellos. Enfrenta el error con arrepentimiento, pero también con esperanza. Se arrodilla ante Dios con sinceridad, pero se levanta con valentía, sabiendo que Él todavía tiene un propósito. Miqueas 7:8 dice, aunque haya caído me levantaré, aunque habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Esa es la voz de la fe, la voz de quien entiende que el final no es la caída, sino el nuevo comienzo. Así, la 11ª clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: cuando caigas, levántate, no porque seas fuerte, sino porque Dios es misericordioso y todavía tiene planes para ti.